Hay una imagen que incomoda a muchos. Jesús alejándose, no huyendo, no escapando, retirándose en silencio. Cuando la multitud crecía, Él se apartaba. Cuando los milagros se multiplicaban, Él se iba al monte. Cuando las decisiones eran más graves, Jesús callaba antes de hablar. Eso nos confronta, porque vivimos exactamente al revés. Cuando estamos cansados, nos distraemos. Cuando estamos confundidos, nos llenamos de ruido. Cuando estamos presionados, reaccionamos. Jesús no reaccionaba, respondía. Y esa diferencia no es teológica, es psicológica, es existencial. Los evangelios repiten una escena que muchos pasan por alto. Jesús se levantaba muy temprano y se retiraba a orar, solo, en silencio, lejos de todos. No era un ritual vacío, era un entrenamiento interior diario. Y aquí surge la pregunta que atraviesa este video. Si Jesús, en plena madurez espiritual, necesitaba el silencio todos los días, ¿qué te hace pensar que tú no lo necesitas? Especialmente ahora, después de los 40, 50, 60 años. Cuando ya hiciste lo que tenías que hacer, pero algo dentro sigue inquieto. Este no es un llamado religioso. Es una invitación a mirar con honestidad el precio de vivir sin vida interior. Comenzamos. Cuanto más lo buscaban, más se alejaba. Esta actitud desconcierta porque va en contra de la lógica moderna. Estar siempre disponible, siempre respondiendo, siempre conectado. Jesús vivía rodeado de demandas. Personas que necesitaban sanación, respuestas, consuelo, dirección. La presión era constante. Y aún así, Él se retiraba en silencio. No lo hacía para huir. Lo hacía para no perderse a sí mismo. Jesús comprendía algo esencial. Cuando todo viene de afuera, la mente se fragmenta. Y una mente fragmentada reacciona. No discierne. El silencio que Él buscaba no era vacío espiritual. Era un espacio interior donde podía volver a escucharse con claridad. Donde la voz profunda no quedaba ahogada por la urgencia ajena. Hoy sucede lo mismo contigo. Después de los 40 o 50 años, ya no es el cansancio físico lo que pesa más. Es el cansancio de vivir respondiendo a todo, menos a lo que pasa dentro. Cuando no paras, entras en modo automático. Haces lo correcto, cumples, avanzas, pero algo interno se va apagando lentamente. El silencio que Jesús cultivaba era una forma de protección psicológica, un acto de responsabilidad interior. Meditar, en este sentido, no es dejar de pensar. Es salir del ruido que te gobierna para volver a tu centro. Jesús no meditaba para alejarse del mundo. Meditaba para poder volver a Él sin perder el alma. Y la pregunta queda abierta. ¿Qué parte de ti se está desgastando por no darte permiso para callar? Existe una idea peligrosa sobre la espiritualidad. Usar el silencio como una forma elegante de anestesia. Jesús no hacía eso. Cuando se retiraba a orar, no estaba evitando el conflicto, el miedo o el sufrimiento. Estaba entrando en ellos con plena conciencia. La meditación de Jesús no era evasión. Era confrontación interior. Antes de enfrentar rechazo, traición o decisiones irreversibles, Él se detenía. No para sentirse mejor, sino para alinearse por dentro, para no actuar desde la herida abierta, sino desde la claridad. Aquí hay una diferencia profunda que muchos pasan por alto. Huir del dolor lo fortalece. Atravesarlo conscientemente lo transforma. Jesús sabía que una emoción no escuchada se convierte en reacción ciega, y que una mente saturada por el miedo termina tomando decisiones que después se lamentan. Por eso el silencio era su preparación psicológica. Un espacio donde el dolor podía ser sentido sin dominarlo, donde la angustia no dictaba el próximo paso. Con los años, tú también lo sabes, el problema no es el dolor inevitable de la vida. El problema es cargarlo sin conciencia, distraído, negado, reprimido. Cuando no paras, el dolor se acumula en el cuerpo,
en el tono de voz, en la irritabilidad, en el cansancio que no se cura durmiendo. Meditar, como lo hacía Jesús, es permitirte sentir sin huir, mirar de frente lo que duele sin convertirlo en enemigo, no para quedarte ahí, sino para que no gobierne tus decisiones. Jesús no buscaba paz superficial, buscaba verdad interior, y solo quien se atreve a atravesar el dolor con presencia puede volver al mundo con una fuerza que no endurece, sino que sostiene. Para muchos, la soledad es una amenaza. Para Jesús, era un lugar de reencuentro. Los evangelios muestran algo constante. Jesús buscaba estar solo antes de los momentos más exigentes, no después, no cuando todo estaba resuelto, sino cuando aún no sabía cómo se desarrollarían las cosas. Eso cambia todo. La soledad que él cultivaba no era aislamiento emocional, era un espacio sin máscaras, un lugar donde no tenía que sostener expectativas ajenas. Con los años, esto se vuelve crucial, porque llega un momento en la vida en que ya no temes estar solo. Temes no saber quién eres cuando nadie te mira. Muchos llenan cada espacio vacío con ruido, pantallas, compromisos. No porque amen la compañía, sino porque no soportan escucharse. Jesús enseñaba, sin decirlo, que la fuerza interior nace en la soledad bien habitada, allí donde no hay aplausos, donde no hay urgencias externas, solo presencia. Meditar es aprender a estar contigo sin huir, sin distraerte, sin exigirte ser otra cosa. No para cerrarte al mundo, sino para volver a él con raíces más profundas. Porque quien no sabe estar solo, termina dependiendo de todo. Y esa dependencia, con el tiempo, desgasta el alma. Hay algo que llama profundamente la atención en Jesús, su manera de responder, incluso bajo presión extrema. Lo insultaban, lo provocaban, lo desafiaban, y aún así no reaccionaba desde el impulso. Eso no era frialdad, era dominio interior. Jesús entendía que toda reacción impulsiva nace de una mente saturada, y una mente saturada pierde libertad. Por eso el silencio era tan importante para él, porque en el silencio se desacelera el impulso y aparece el espacio entre estímulo y respuesta. Ese espacio es poder. Después de cierta edad, tú sabes cuántas decisiones impulsivas cuestan caro. Palabras dichas desde la herida. Reacciones nacidas del cansancio. Actos que luego requieren años para repararse. Meditar no elimina las emociones, las ordena. Jesús no negaba la rabia, el miedo o la tristeza, pero no les entregaba el control. El silencio cotidiano le permitía observar lo que surgía dentro antes de dejar que eso se transformara en acción. Hoy muchos viven atrapados en la urgencia emocional. Todo se responde de inmediato. Todo se decide rápido. Pero la vida profunda no funciona así. Meditar es entrenar la pausa, y en esa pausa, recuperar la capacidad de elegir con conciencia. Jesús no reaccionaba porque había aprendido a escucharse primero, y quien se escucha ya no necesita explotar. Jesús vivía rodeado de voces, opiniones, expectativas, exigencias, interpretaciones. Unos querían hacerlo rey, otros querían silenciarlo. Muchos proyectaban en él sus propias necesidades, y aún así, Jesús no se desviaba. ¿Por qué? Porque escuchaba algo más profundo que el ruido externo. El silencio que cultivaba le permitía distinguir entre lo esencial y lo accesorio, entre lo que venía del miedo ajeno y lo que nacía de su verdad interior. Con los años, esta capacidad se vuelve vital, porque el mundo no deja de hablarte, pero cada voz tira en una dirección distinta. Si no escuchas tu interior, terminas viviendo la vida de otros, cumpliendo expectativas que no elegiste, cargando responsabilidades que no te corresponden. Meditar no es buscar respuestas mágicas, es afinar la percepción interna. Jesús no necesitaba aprobación constante,
sabía quién era y desde dónde actuaba. El problema moderno no es la falta de información, es el exceso de voces y la ausencia de silencio. Cuando no paras, la voz interior se debilita. Y cuando se debilita, cualquier ruido parece una orden. Meditar es volver a escucharte sin intermediarios, sin juicios, sin exigencias. Jesús enseñaba, con su ejemplo, que solo quien sabe escucharse por dentro puede caminar con firmeza por fuera. Cuando Jesús hablaba de su relación con el Padre, no hablaba de religión en el sentido institucional. Hablaba de intimidad. Ese contacto diario en silencio no era una obligación espiritual. Era una forma de alinearse por dentro antes de enfrentarse al mundo. Jesús sabía que, sin ese alineamiento interior, la acción pierde dirección y la vida se vuelve reactiva. Con los años, esto se vuelve evidente. Puedes hacer muchas cosas bien y aún así sentirte desorientado. Porque el problema no siempre es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Meditar, como lo hacía Jesús, es volver a ese centro interno donde las decisiones recuperan coherencia. No se trata de repetir palabras, se trata de presencia consciente. Ese espacio diario de silencio le recordaba quién era y qué no necesitaba demostrar. Hoy muchos viven desconectados de sí mismos. Actúan desde la exigencia, no desde el sentido. El contacto interior no te vuelve pasivo, te vuelve claro. Jesús no buscaba instrucciones externas, buscaba alineación interna. Y cuando estás alineado por dentro, las decisiones, aunque difíciles, dejan de fragmentarte. Antes de los momentos más decisivos, Jesús se detenía. No actuaba desde la prisa. No tomaba decisiones importantes desde la agitación emocional. Buscaba silencio. Ese silencio no le quitaba la dificultad a la decisión, pero le devolvía claridad interior. Jesús sabía que una decisión tomada desde el miedo arrastra consecuencias innecesarias, y que una decisión tomada desde la conciencia puede ser firme sin ser violenta. Con los años, esto se vuelve evidente. Las decisiones más difíciles no se toman con la cabeza llena, sino con la mente clara y el corazón estable. Meditar es crear ese estado interno donde la urgencia se desacelera y la verdad puede emerger. Jesús no evitaba el conflicto, lo atravesaba con conciencia. Por eso, cuando llegaba el momento de actuar, sus decisiones eran coherentes, aunque no siempre fueran comprendidas. Hoy muchos deciden agotados, presionados, emocionalmente saturados, y luego pagan el precio. El silencio previo no garantiza comodidad, pero sí integridad interior. Meditar, como lo hacía Jesús, es prepararte para elegir sin traicionarte. Jesús conocía algo que hoy muchos ignoran. Una vida sin pausa se vuelve superficial, incluso cuando parece activa. El cuerpo puede seguir, la agenda también, pero la mente se va vaciando de sentido. Por eso Él se detenía, no como un lujo, sino como una necesidad interior. Cuando no paras, comienzas a vivir en modo supervivencia. Resuelves, reaccionas, cumples, pero ya no eliges con conciencia. Con los años, esto cobra un precio silencioso. Irritabilidad constante, cansancio que no se va, decisiones que ya no nacen de ti. Jesús sabía que la pausa preserva la integridad, que el silencio evita la fragmentación interna. Hoy muchos confunden movimiento con propósito, pero hacer mucho no significa estar alineado. Meditar es interrumpir la inercia. Es preguntarte, aunque incomode, ¿por qué estoy viviendo así? Jesús se retiraba para no perderse en la demanda externa, para no confundir urgencia con sentido. El problema no es el esfuerzo, es la falta de conciencia en el esfuerzo. Cuando no paras, te vuelves funcional, pero desconectado. El silencio no te quita eficiencia, te devuelve dirección. Hay una idea ingenua sobre la espiritualidad. Creer que ser consciente es negar lo humano. Jesús no vivía así. Sentía angustia, miedo, tristeza.
La diferencia es que no luchaba contra esas partes internas, las atravesaba con presencia. Eso es integración de la sombra, no negar lo que duele, no reprimir lo que incomoda, no fingir fortaleza cuando hay fragilidad. El silencio le permitía reconocer lo que surgía dentro sin identificarse ciegamente con ello. Con los años, esto se vuelve esencial, porque lo que no se integra, se proyecta, y lo que se proyecta termina dañando relaciones, decisiones y salud. Muchos viven peleando consigo mismos, rechazando emociones, exigiéndose ser siempre fuertes. Pero esa guerra interna agota. Meditar no es buscar luz constante, es aprender a sostener la complejidad interna. Jesús no negaba su humanidad para ser espiritual, la habitaba con conciencia. Por eso su fuerza no era rígida, era serena. Integrar la sombra no te vuelve débil, te vuelve completo. Y solo quien se acepta por dentro puede actuar sin violencia por fuera. Jesús comprendía algo fundamental. Una mente agitada no puede sostener una acción justa. Antes de actuar, él se recogía, no para dudar de sí mismo, sino para ordenarse por dentro. La mente que no se inclina, se impone, y cuando se impone, pierde sensibilidad. Con los años, esto se vuelve evidente. Las acciones tomadas desde la rigidez suelen dejar daños invisibles. Meditar no es debilitar la voluntad, es purificar la intención. Jesús no buscaba imponerse, buscaba coherencia. El silencio diario le permitía soltar la necesidad de controlar y actuar desde un lugar más profundo. Hoy muchos confunden fuerza con dureza, pero la dureza suele ser miedo no escuchado. La mente que se inclina reconoce límites, escucha, discierne, y desde ahí, la acción correcta surge sin violencia. Meditar es entrenar esa humildad interior que evita errores irreversibles. Jesús no actuaba desde el ego herido, sino desde una conciencia clara. Y esa claridad es lo que le daba autoridad real. Jesús advertía, con su propio ejemplo, un riesgo silencioso: hacer mucho, sin estar realmente presente. Una vida puede estar llena de actividad y aún así vacía por dentro. Cuando no hay vida interior, la acción se vuelve mecánica. Se hace por costumbre, por deber, por miedo a parar, no por sentido. Jesús sabía que la hiperactividad espiritual o moral también puede ser una forma de evasión. Hacer para no sentir, servir para no escucharse. Con los años, este peligro se intensifica, porque el cuerpo sigue cumpliendo, pero el alma comienza a retraerse. Muchas crisis de la madurez no vienen por falta de éxito, sino por desconexión interna. Meditar es devolverle profundidad a la acción. Es recordar por qué haces lo que haces. Jesús no medía su vida por productividad. La medía por coherencia interior. Una vida activa sin silencio termina endureciendo el corazón. Y un corazón endurecido pierde compasión incluso por sí mismo. El silencio no te quita compromiso, te devuelve humanidad. En el mundo actual, detenerse es casi un acto de rebeldía. Todo empuja a seguir, a producir, a responder. Por eso meditar hoy requiere valentía. Jesús se detenía cuando nadie más lo hacía, no porque fuera débil, sino porque sabía que sin silencio la vida se vuelve superficial. Meditar no es escapar de la realidad, es dejar de escapar de ti mismo. Con los años, esta verdad se vuelve más clara. Ya no buscas impresionar, buscas coherencia, buscas paz sin negarte. El silencio te confronta, te muestra lo que evitas, pero también te devuelve dirección. Jesús meditaba porque sabía que el mundo puede confundirte, pero el silencio te ordena. Hoy muchos viven agotados no por exceso de trabajo, sino por exceso de ruido interior. Meditar es recuperar soberanía interna, es decir, no todo merece tu atención, no todo decide por ti. Jesús no huyó del mundo, lo enfrentó con un interior sólido,
Y tú no necesitas cambiar de vida para comenzar. Solo necesitas el coraje de callar y escucharte. Jesús no meditaba por disciplina vacía. Lo hacía porque conocía el precio de vivir sin interioridad. Sabía que una vida sin silencio se vuelve reactiva, que una mente sin pausa pierde claridad y que un corazón saturado termina endureciéndose. Por eso, una y otra vez, se retiraba. No para huir del mundo, sino para volver a él con el alma intacta. Después de los 40, 50 o 60 años, esta enseñanza deja de ser abstracta. Ya no buscas acumular experiencias, buscas sentido, buscas vivir sin traicionarte. Meditar no es adoptar una técnica extranjera, es recuperar algo profundamente humano. La capacidad de estar contigo sin distracciones. No necesitas horas, necesitas constancia. 5. 10 minutos diarios de silencio real pueden cambiar la manera en que decides, hablas, reaccionas. No para volverte pasivo, sino para volverte presente. Jesús meditaba porque sabía que la vida exterior solo se ordena cuando el interior está en calma. Y hoy, más que nunca, en un mundo que te quiere disperso, el silencio es un acto de dignidad. No esperes a colapsar para parar. No esperes a perderte para buscarte. Empieza pequeño, apaga el ruido, siéntate, respira y escucha. Porque la voz que más has ignorado es, quizás, la que más necesitas ahora.